Te despachaste con lo de una sola fuerza, me parece bien, me parece válido. Hablemos del gobierno de PPK, porque me han hecho una pregunta en los Patreons que creo que se enlaza bastante con el gobierno de PPK. ¿Qué va a pasar si es que Jorge Nieto llega a ser presidente y no tiene una bancada mayoritaria y entonces tiene que lidiar con un congreso opositor, como en su momento lidió PPK, digamos, para el desastre, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer Jorge Nieto? ¿Qué haría Jorge Nieto? Bueno, primero, ese escenario que tú estás colocando todavía no ha ocurrido. Pero ocurrirá. Ya, pongámonos en la... Yo estoy en contra del pesimismo cultural que acabas de expresar, como lo hace muchas gentes. Pero pensar hoy que van a sacar mayoría en las dos cámaras cuando no aparecen en la encuesta parlamentaria es una cosa que por lo menos podemos poner como difícil. Pongámonos en el escenario fácil. Puedes ponerla como difícil, Okay. Pero omites, tú que eres una persona informada, omites la experiencia de la elección boliviana reciente, Ajá. en donde tienes a 3 punteros durante 2 años y un cajoncito de otros. Ajá. Y la población diciendo 35% no me gusta ninguno. Seguro puede cambiar. Y una semana antes fue a decir, analicemos los datos de hoy. Saquemos del cajón de otros. Analicemos los datos de hoy. No. ¿Qué pasa si no tiene mayoría parlamentaria? Bueno, pero déjame decir lo que pienso. Okay. Yo estoy pidiendo el voto para tener mayoría del Congreso en la primera vuelta, pero supongamos que no fue así. Sí. Supongamos que no fue así. El presidente de la República tiene muchos mecanismos de poder sobre los otros poderes. Uh-huh. Y la impresión que yo tengo es que quienes han ocupado ese cargo no han tenido la sabiduría política suficiente para ejercer ese conjunto de poderes y de capacidades que tiene el Ejecutivo. Yo sé que el nuevo diseño constitucional que ha hecho la mayoría del Congreso es un diseño constitucional hecho para disminuir al Ejecutivo y es un diseño constitucional para gobernar desde el Congreso. Sí, claro. Porque hay una candidata perdedora que sabe que nunca va a ganar la elección. Sí, claro. Y por tanto Keiko quiere realizar aquello que dijo en su primer discurso importante en 2016, gobernar desde el Congreso. Ok. Bueno, primero ¿Cómo? haremos parte de las capacidades, del uso de las capacidades políticas que tiene el presidente. Pero supongamos que fracasamos. ¿Cuáles capacidades? Muchas, pues, Paolo. ¿Pero muchas. cuáles, Jorge? No te voy a hacer la lista, Jorge, pero porque dime las una. voy a usar. Dime una. No te voy a hacer la lista porque dime, las voy a... No, dime no, una no, pista. No. O sea, pero el electorado merece saber qué va a hacer el presidente El en el momento electorado en el, que merece en el que el Congreso le diga no te voy a dejar gobernar como ha pasado 2 gobiernos consecutivos. El electorado merece consecutivos. saber que su presidente usará todos los recursos que tiene el Ejecutivo para enfrentar un Congreso. ¿Pero cuáles? Adverso. No te voy a decir. Es que ya no tienen herramientas, pero más allá de eso... sí tiene, pero más sí allá tiene, de eso... Sí tiene. Bueno, okay. Sí tiene. Te lo digo yo que he gestionado una crisis. Sí pero tiene. sí, pero te son digo yo que crisis le dije, una pero cosa es la sí, gestión y cuando política. tomó la decisión que tomó, no la tomes. Tienes otros recursos para poder continuar con su gobierno. Él, que es un hombre brillante, muy inteligente, sin embargo, la política no se le daba. O sea, te entendía, cuando tú hablabas te entendía, pero él se daba media vuelta y su sistema de prioridades era otro y colocaba el tema de la política en el último lugar. Tú le dijiste que no indulte a Fujimori. Claro. Ok. Claro. Ahora... Y cuando lo indultó yo renuncié porque estaba en contra. ¿Realmente no vas a decir qué herramientas usarías contra un Congreso opositor? Realmente no te voy a decir porque las voy a usar. Pero te voy a decir algo más. Si no funcionara ningún... Déjame terminar. Pero, Jorge, ¿es porque las vas a usar o porque no existen y no sabes cuál decir? Querido, yo he estado en el Estado. Sí, claro. He gestionado una crisis. Por acá han pasado congresistas que también han estado en el Estado. No, saben. No. Nadie ha manejado una crisis como la manejé yo. Sé honesto en eso. Por lo menos en eso. Te he reconocido lo de una sola fuerza. En los 10 años nadie manejó una crisis como la manejé yo. Ya, pero la crisis política no la manejaron. Te digo algo. Porque no me tocaba a mí, pues. Si me hubiera tocado a mí hubiera sido distinto. ¿Cómo sería? Obvio. ¿Cómo sería? Si yo estuve con el presidente cuando él me dijo que iba a indultar a Fujimori, Jorge, y había un grupo de gente que decían que sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería qué? El manejo de la crisis política. No te voy a decir qué instrumentos tiene el Ejecutivo para usar, porque es parte de la reserva política que uno tiene que hacer si es responsable. Pero te quiero terminar de responder la pregunta. Sí, suponte que todos tuvimos la habilidad, que no hay tales instrumentos, que el Ejecutivo no tiene capacidades, que el Congreso le recortó todas las posibilidades de acción. Yo y mi fórmula presidencial renunciaríamos y provocaríamos una elección. ¿Por qué? Es lo mismo que le dije a Dina Boluarte cuando me convocó en diciembre del 22 a Palacio de Gobierno pensando que podía ser su primer ministro. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias, si tú no puedes, si la institución no puede, las instituciones no pueden resolver una crisis política, tienes que apelar a la gente.
a su voto, a su criterio. Ellos tienen el derecho de resolverla con su voto. Por tanto, si yo no pudiera como presidente tener la habilidad suficiente para domeñar a un Congreso adverso y hostil, si no tuviéramos los mecanismos porque se los han recortado todos, nosotros como fórmula presidencial presentaríamos nuestra renuncia y provocaríamos un nuevo proceso electoral. Quiero solamente hablarte, antes de entrar, bueno, está bien, ok, me quedo con eso. Quiero hablarte de renuncias específicamente y tenía una pregunta muy puntual sobre eso, que es que el 27 de diciembre, tras el indulto a Fujimori, renuncian Salvador de Solar, renuncia, bueno, la bancada Alberto de Belaúnde, Gino Costa, etcétera, etcétera. Tú renuncias el 3 de enero. ¿Por qué? Bueno, tienes una información equivocada, porque efectivamente no se hizo pública la renuncia. Yo hice pública la renuncia varios días después. Ya. Yo renuncié el día 23 de diciembre. Ya. Tuvimos una reunión en la casa del presidente de la República, me expuso su punto de vista, le expliqué detalladamente lo que había pasado en América Latina cada vez que un presidente había tomado distancia de su base electoral. Ajá. Y le dije, todos cayeron del gobierno, menos uno. Ajá. El único presidente que traicionó a su base electoral y no cayó se llama Alberto Fujimori. Ajá. Porque en un contexto de crisis, de terror, se afilió al partido más poderoso que tiene el Perú, que son las Fuerzas Armadas. Y por tanto, más bien que caer, consolidó su poder. Se lo expliqué con detalle, le expliqué el caso de Paraguay, el caso de Ecuador, en fin, con mucho detalle. Finalmente él me dijo, como me decía él a mí, Coco, mi decisión es indultarlo. Y yo le dije, el 23 de diciembre serían 4:30, 5 de la tarde, le dije, presidente, tu decisión es indultarlo. Mi decisión es seguirte o no seguirte. De modo que te pido que tú busques un nuevo ministro de Defensa porque estoy en este momento renunciando. ¿Y qué pasó desde Mañana en la mañana te voy a traer la carta de renuncia que yo guardo, copia, con sello, el día siguiente de la renuncia que yo presenté. ¿Qué pasó después? Sí. Que él me dijo, te pido por favor que no lo hagas público, no hagas más grande la crisis. Sí, Alfonso Grados, o Yo no dije, recuerdo si se llamaba Alfonso, no tengo ningún problema. el ministro que después fue a trabajar a Intercorp, dijo luego en declaraciones que tú participaste en un consejo de ministros, que estuviste presente en un consejo de ministros posterior. Eso es bien sencillo. Ajá. Eso es bien sencillo. Tienes que buscar archivos. Ujú. Tan sencillo. ¿No participaste en ningún consejo de ministros yo dejé posterior? el 23. ¿No seguiste al frente de tu cartera? Al frente de mi cartera, claro que sí. Yo no puedo irme si no hay ministro nuevo. Sí. No, perdóname. Sí. No. Normal, o sea, digamos, Bueno, no es algo que no pase nunca. No, nunca pasa. Paolo, nunca pasa. Tú eres responsable de lo que pasa en tu ministerio hasta que llega alguien que te dice, soy el nuevo ministro, tú entregas el cargo, firmas papeles, entregas la información necesaria y te vas. Ok. Eso es lo responsable. Ok. Somos un Estado republicano, Ajá. con pocos políticos de espíritu republicano. Pero digamos, seguiste al frente sin hacer pública la renuncia. Por supuesto, tenía la obligación de hacerlo. Pero sin hacer pública la renuncia. Por supuesto, yo tenía un compromiso con Pedro Pablo, fíjate. Pedro Pablo Pero tiene... los otros ya habían renunciado. ¿Perdón? Los otros ya habían renunciado, Salvador de Solar, por ejemplo. Los otros son los otros. Ok. Yo tengo otro sentido de acción política Ok. y de espíritu republicano. Ok. Si a mí el presidente de la República me dice, no hagas más grande la crisis, por favor, guarda tu papel de renuncia hasta que sea esto público, pues lo hago. ¿Qué problema tenía en guardar mi renuncia? Yo ya estaba tranquilo con mi conciencia. Válido. ¿No? Y simplemente respeté el acuerdo con él. Válido. Jorge, llevas al menos 4 candidatos con sentencias. ¿Qué pasó? Te voy dando la lista. Jorge Gavidia, Arévalo Beltrán, Juan García, Hugo Quispe. Bueno, Hugo Quispe, en realidad, dejémoslo de lado porque al final pagó una planilla. Ya, pues eso es lo que... No, pero es importante lo que te estaba mirando en la pantalla. Sí. Me distraje. Pero es importante Hugo Quispe. No, pero es que si nos centramos en Hugo Quispe, vas a salir fácil de la pregunta. Te voy a dar me voy a centrar en los 4 que has mencionado. De acuerdo con Hugo Quispe. En los 4. No, es que lo haga. Es que es importante, Paolo. Es importante. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la convicción de que los organismos que se dedican a estas cosas, o alguna prensa, hace estadística pero no hace historia. Ya. Se fija en el dato, en el Sí, por hecho, eso te digo. pero no trata de entenderlo. Hugo Quispe Pagó una planilla. malversó. Usó el dinero que estaba para pagar a estos trabajadores Y lo para pagó para pagarlos otros. a estos otros. Dale. Todo Moquegua lo supo. Sí. Y Y ha dicho que lo volvería a hacer. Ha dicho que lo volvería a hacer. ¿El resultado cuál fue? Lo sancionaron, efectivamente malversó, aceptó la sentencia, pagó su multa. Creo que un sector de la sociedad moqueguana le ayudó a pagar la multa. ¿Y qué pasó después? Lo hicieron 2 veces más alcalde. Mariscal Nieto, ¿no? Ese es uno. Sí.
Otro caso, has mencionado el caso de Jorge Gavidia. Gavidia. Estafa dentro de una sociedad privada. Sí, Gavidia tuvo una asociación privada en los temas en los cuales en ese momento manejaba cuando tenía 24 o 25 años. Sí. Con su mujer. Entonces, en esta asociación pues había una mezcla tanto de temas económicos como de temas personales, ¿no es cierto? Él se va del país a estudiar a Corea del Sur. Ya. Y finalmente se produce una crisis, una confrontación con el uso de los recursos en la empresa. Y la esposa lo denuncia. Sí. Y finalmente, como él estaba allá y él no vino para enfrentarse a la cosa legal, él perdió el juicio. Okay. Efectivamente lo sancionaron. Yeah. ¿Quién es Jorge Gavidia hoy día a los 45, 50 años que tiene? Es el principal biotecnólogo que tiene el Perú. Ok. Condenado por estafa dentro de la sociedad privada con esas atingencias. Trabaja con el grano del café y el grano del cacao con Ok. pequeños agricultores en la selva central del país Ok. y está logrando cosas formidables. Entonces, ¿qué te digo? Sí pasó, efectivamente Condenado. fue así, pero uno tiene que ver trayectorias, ¿no es cierto? Sí, también de repente pudo ser que sí estafó dentro de la sociedad privada, pero bueno, la coartada es que su esposa lo denunció porque no lo quería más. El uso de las palabras, como tú dices, es muy importante. No es una coartada, te estoy contando la historia. A lo mejor es como tú dices, muy bien, fue sancionado. Ok. Pagó lo que tenía que pagar, Vale. cumplió lo que tenía que cumplir y después de 20 años es el principal biotecnólogo que tiene el Perú. Está desarrollando capacidades en relación al grano del café y al grano del cacao que están haciendo cosas excepcionales, ¿no? Arévalo Beltrán, sentenciado por asalto y agravio. sentencia firme Asalto y del 88. agravio. ¿Quién es Arévalo Beltrán? Arévalo Beltrán es el principal... Es uno de los principales empresarios hoteleros de la zona de Oxapampa. ¿Ya? ¿Qué pasó hace 25 años con Arévalo Beltrán, el asaltante de bicicletas? Que su vecino le vendió una bicicleta. Ya. Y él compró la bicicleta. Ya. Y resulta que 3 días después él estaba paseando por su ciudad, su pueblo, con la bicicleta. Yeah. Y lo detuvieron. Yeah. Porque la bicicleta era robada. Él no sabía que era robada. Yeah. Él se la compró a su vecino. Entonces lo detuvieron, lo metieron en la cárcel, trajo un abogado y el abogado le dijo, mira, ya he hablado con la autoridad y entonces te van a poner prisión suspendida y vas a tener que pagar una multa de 100 soles. Mejor arréglate así, salimos rápido del problema. Y eso hizo. Pagó los 100 soles, aceptó que él había robado lo que no había robado, salió de la cárcel inmediatamente y se deshizo del problema. ¿Qué hace este señor 20, 25 años después? No solamente es un próspero empresario hotelero, sino también es una persona que tiene un intenso trabajo social con las comunidades nativas. Okay. Ese hombre, por ese hecho de hace 25 años, ¿debe estar fuera de la política? No, no te he dicho eso, te estoy preguntando. No, te lo pregunto, es una pregunta retórica. Por tu es una pregunta candidato retórica sentenciado. a nuestros escuchas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo te lo digo? A veces la estadística es escandalosa, pero las historias sitúan la estadística. Entonces tú Te dan un no estás de contexto. acuerdo con que los sentenciados sean eximidos de participar en política. Ninguno de ellos, salvo Quispe, ninguno de ellos tiene Sí. problemas para participar electoralmente. Salvo Quispe que ha sacado, claro. Salvo Quispe, ninguno. Ya, pero entonces tú Legalmente, estás o no estás de acuerdo en que los sentenciados sean Querido- eximidos de participar en querido política. Paolo, yo estoy de acuerdo con que la ley se cumpla. Ok. Si la ley los habilita para participar, pueden participar. ¿Estás de acuerdo con la ley? Claro, si Ok. la ley Vale. los habilita para participar, pueden participar. Si la ley no los habilita para participar, no participan. Y lamentablemente es el caso de Hugo Quispe. Ok. Porque en su caso, esa sentencia lo inhabilita. Entonces no participa. Es una lástima, ¿por qué? Porque la verdad es que en el Perú no abundan políticos honestos. Ok. Cierro la entrevista con un tema que le voy a dedicar unos buenos minutos, que es tu caso, que entiendo que todavía está abierto, ¿no es cierto? Está abierto todavía. Está en investigación. La investigación todavía está abierta, no se ha en archivado. Está en investigación. ¿No es Sí, cierto? sí, sí. Lamentablemente A raíz- no ha llegado al archivo. A raíz de las declaraciones de Valfredo, que era Valfredo de Asís, el ex jefe de OAS en Perú, perdón, a raíz de las declaraciones de José Miguel Castro, que dijo que coordinó con Valfredo de Asís, el ex jefe de OAS en Perú, para pagarte $60,000 dólares. 120.000. 60,000 y 60,000, correcto. $120,000 por unas asesorías políticas que le habías dado a Susana Villarán. Sí. Correcto. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, primero que es falso. Ujú. Segundo, iba a traerte las hojas del expediente para mostrártelas, pero no me dio tiempo de hacer fotocopias. Ya. Tengo el expediente en casa. Ajá. Castro dijo que a él, Susana y el señor Valfredo Ajá. le habían dicho que la deuda que tenía Susana, resultado de mi trabajo de asesoría en los primeros meses del año 2011, antes de que yo renunciara,
me habían pagado esa deuda a través de la empresa OAS. Se abre la investigación, yo niego el hecho y le preguntan a la señora Susana, oiga, ¿qué hay de esto que dice Castro? Y ella dice 3 cosas. Esa es la copia que te quería traer para que te quedaras con una copia y tuvieras tranquilidad sobre el hecho. Primera cosa que dice. Yo la verdad que lo que yo tenga tranquilidad no es tan importante. No, pero tu público. En realidad tú eres dale. pues una expresión de tu público, Dale, Paolo. Dale. ¿Qué dice Susana? Dice, nunca he dado una instrucción en ese sentido. No conozco que se le haya pagado de esa manera. Reconozco que tengo una deuda. Esas 3 cosas. Es palabra contra palabra, ¿no es cierto? Está bien. José Miguel Castro contra la palabra de Susana Viana. Pero no es solamente así, pues, querido Paolo. Ok. Es la palabra de una persona que niega lo que ha dicho el otro. Correcto, palabra contra palabra. No. El otro tiene la obligación de probar su dicho. Sí, pero Susana Villarán todavía niega que la plata la recibió corruptamente. No dice que la recibió porque es buena gente, porque le gustaba la cara a los brasileños y está muy y bien, tal, ¿no? está muy bien. O sea, todo eso puede ser cierto. Su palabra no es pues una palabra de alto valor, pero ¿no es cierto? Pero judicialmente es importante. Ok. Porque la afirmación de Castro es, ella me dijo. Y ella dice, yo no puedo haberlo dicho porque no di la orden, no conozco que se le haya pagado. O sea, desmentida por la mitad, por el 50% de los testigos que Castro cita, es desmentido el dicho de Castro. Le preguntan al señor Valfredo, oiga, Sí. ¿qué pasa en este caso de Jorge Nieto Montesinos? Sí, y dice que no. Y él también. dice, ni lo conozco. Sí, sí. Entonces, si las 2 personas citadas por el señor Castro dicen lo que dicen, por más que tú digas que es palabra contra palabra, Es palabra contra lo palabra. que ocurre no es palabra contra, judicialmente no lo es, pero no importa, voy a conceder Vamos. que es palabra contra palabra. Lo que ocurre es que la afirmación de Castro se cayó. ¿Por qué continúo yo en la investigación? Por los otros, dice. No, hay un tema que tiene que ver con los otros, estoy metido en un paquete de 10, 12 personas y hasta que no acaben las investigaciones de los 10 o 12, pues yo tengo que estar ahí esperando que la fiscalía me diga, ya, váyase porque usted no tiene nada que hacer. Por el DEPA, pero antes de pasar al DEPA, que también lo he escuchado hablando de su DEPA en Miraflores, ¿qué incentivo tenía Castro para mentir? Bajar la pena que iba a tener. Pero Él sabía lo por que había involucrar a Nieto Montesinos, A Nieto iba a bajar Montesinos. más pena de la que ya tenía bajando por involucrar a Villarán, involucrar a Porque, X, Y, Z, Paolo, ¿verdad? si tú estuvieras en el pellejo de una persona que sabe que va a recibir una cantidad significativa de años de prisión, y si tuvieras esa psicología, te darías cuenta que él tiene muchos incentivos para señalar a todas las personas que él considera conocidas. Sí, ya Porque a la había- ya había señalado. Déjame terminar. Ok. A la fiscalía no le vas a entregar a Pepito Pérez o a Juanito López. Tienes que entregarle pues cabezas de alto valor, Ajá. ¿no? Y en ese contexto, yo no era nadie en el 2011, un triste asesor político que venía desde México a ayudar a su amiga en la gestión de la alcaldía, pero en el 2017, 18, 19 ya había sido ministro de Estado. Ese es el incentivo. Lamentablemente Castro no lo puede negar o afirmar porque murió en las circunstancias en las que ha muerto, ¿no? Tan extrañas. Sí, extrañas. Y Pero sí complicadas. había un incentivo, claro que había un incentivo. No es lo mismo pues tener 20 años de prisión que tener 15 o 12. ¿Normalmente das asesorías gratuitas? ¿Perdón? ¿Normalmente das asesorías gratuitas? No doy normalmente asesorías gratuitas. ¿Has dado no es otra una- asesoría gratuita? Pero sí. ¿A sí. quién, por ejemplo? Bueno, en México he trabajado mucho tiempo. ¿Qué pasa, Paolo? Que la asesoría política es un vínculo de confianza generalmente entre el asesorado y el asesor. Ajá. Y tú confías en que te van a pagar. Y a veces hay gente que no te pagan, pues. Ajá. No te pagan. ¿Qué vas a hacer? Ajá. ¿Lo Entonces vas no a era demandar? gratuita, ¿Te vas a pelear? esperaba un pago. Por supuesto, yo tenía un arreglo con ella lo ha dicho también. Yo tenía un arreglo de Te hizo pago con perro ella, muerto. Pero finalmente no. Ya. Sí, pues, Pero si no te alguna pagó manera. las asesorías del 2011, ¿por qué te volviste a vincular, según declaraciones que diste al comercio, en 2013 también? Te voy a decir la frase que me dijo. Coco, ahora sí te voy a hacer caso. ¿Y le creíste? Ya. No es que le creyera, pero yo tenía pues también el interés de apoyar a un grupo que pensaba que podía hacer las cosas mejor. ¿Te parece una buena gestión la de Susana Villarán? No, me pareció muy mala. Ok. Y se dejaron pasar oportunidades enormes. Yo le aconsejé que ya no fuera a la reelección. Ok. Le dije, tu discurso es muy claro. He tratado de transformar costumbres muy arraigadas en Lima, como la del transporte. He afectado muchos intereses. La gente no me quiere. Después se darán cuenta, pero no me quieren hoy. Por tanto, no voy a ir a la reelección. Eso me parece que es lo que debió haber dicho. Ajá. Que hubiera sido más productivo a ella. Pero esa es historia ya que no tiene ningún sentido ni recordar ni darle vueltas al asunto. El hecho concreto es que ese caso de investigación conmigo tiene como destino final el archivo.
Y si no está en el archivo, no es por otra razón que tengo que esperar el fin del proceso con los otros 10 o 12 que están ahí. Creo que tendremos que esperar a ver. Pero quiero ¿no? decir algo más, Pablo. No Cerremos con eso. No por ti. ¿ya? Okay. Hay candidatos que tienen 12, 14, 16 juicios. Sí, pero los pecados de los otros no nos hacen santos. No, déjame que termine. ¿No? Soy Te gana la palabra. Sí. Déjame que termine. Lo que pasa es que también... Ya, dale. Lo que pasa es que... ya. No te voy a decir lo que tú estás pensando que te voy a decir. Lo que te voy a decir es esto. Yo tengo una investigación que ya está prácticamente fenecida y siempre me preguntan por ella. Hay candidatos que tienen 4, 8, 10, 12, 16 juicios. Nunca les preguntan ni por un solo juicio. Porque no vienen. Pues. No me refiero a ti. No te sientas aludido. Me refiero al trato que le dan en los medios de comunicación. Nadie le pregunta al señor Aliaga por sus juicios. Nadie le pregunta al señor Luna por sus juicios. Nadie. Pero claro, Nieto tiene ahí, mira una basurita, muévela porque es lo único que encuentran. Jorge, no es una basurita. Pero te vincula a una gestión corrupta, que fue millonariamente corrupta. La gestión de Susana Villarán fue millonariamente corrupta. A la que yo renuncié. Ok, pero te vincula a esa investigación. Y tú en ese momento fuiste de los que pensó, esta señora es las manos limpias y tal. No, yo no soy tan ingenuo como para... ¿Le diste asesorías gratuitas? No le di asesoría. Confiando en que te iba a pagar. Bueno. ¿A ti nunca te han dejado una deuda de pagar? Sí. Entonces... Y digamos, he aprendido del error. Por eso, es un error. Por eso, querido, yo nunca me prometí. Ajá. Después de salir de esa experiencia, me prometí que nunca daría una asesoría política en el Perú. Nunca. He dado 40, 50 fuera. He tenido cierto éxito como asesor político. Descubrí de alguna manera, que algún día te contaré, que lo que yo sabía valía dinero. Pero me prometí nunca volver a dar una asesoría política en el Perú. Nunca. Esa fue mi lección. Jorge, te doy 30 segundos para que cierres tú porque te he interrumpido. A mí me encanta interrumpir y seguiré entrevistando así, porque si no, esto se vuelve un monólogo y para eso hay otros lados. Pero dale, 30 segundos para que cierres con lo que quieras decirle al público. Que además están acá y estamos pero brutalmente llenos de gente. No me molesta que me hayas interrumpido, sino que a veces cuando interrumpes crees que uno va a ir por acá y yo pienso ir por acá y entonces no logras captar lo que uno está diciendo. Pero en absoluto me molesta, Paolo. Queridos amigos, estoy en la campaña electoral porque cuando atendí el fenómeno del niño costero me di cuenta de una cosa. El Perú puede ser mejor gobernado. Por tanto, esa decisión que tomé entonces de lanzarme a la aventura de pelear por la presidencia de la República me tiene hoy día en este tipo de actividades, en estas conversaciones con distinto tipo de comunicadores. Vamos a tomar una decisión importante. Ustedes tienen en su mano un poder muy importante, que es su voto. Ninguna de las cosas que se dicen en general está decidida hasta que ustedes no depositen su voto en el ánfora. Ustedes pueden elegir un buen gobierno. Ustedes pueden decidir darle mayoría en el Congreso en la primera vuelta. Ya lo hicieron antes. Lo pueden volver a hacer. Nada está resuelto hasta que ustedes depositen su voto en el ánfora. Está en juego nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas. Tienen un poder. Úsenlo. Úsenlo bien. Cuando ustedes buscan un médico para atender una enfermedad suya o de sus familiares que está afectándolos, ustedes no buscan al médico que les regala un tupper o una camisetita. Ustedes tratan de buscar al mejor médico. Cuando ustedes construyen una casa, no buscan al maestro de obra, al ingeniero o al arquitecto que les regala un tupper o una camisetita y se van con él. Ustedes tratan de tener al mejor que esté al alcance de sus bolsillos. ¿Por qué en el caso de la política no votamos por los mejores? Ahora que se los digo, recuerdo un hombre que hizo una gestión de gobierno muy buena, Valentín Paniagua. Y a él no lo elegimos. Fue resultado de una composición en el Congreso. Yo los invito a pensar su voto, a resolver su actuación en el proceso electoral, a elegir a los mejores, a darle mayoría del Congreso en la primera vuelta a un buen gobierno y podremos cambiar el rumbo del Perú. Muchísimas gracias. Seguiremos peleando.